Mis hermanos, bendiciones del Altísimo. Quiero hablarles de algo que siempre hemos escuchado. Cree y serás salvo tú y tu casa. Ahora, ¿qué tanto se aplica esto a nuestra vida? Porque muchos toman esto y dicen, sí, yo soy creyente y bueno, toda mi familia se va a salvar. Incluso hay hijos que piensan, bueno, mi mamá o mi papá es pastor y ya con esto yo me salvo. ¿Qué tan real puede ser esto en nuestras vidas? Porque esta palabra es verdadera. Pero tenemos que entender que creer no es solamente confesar, yo creo y ya. Creer es obedecer. ¿Y obedecer a qué punto? Hasta la muerte. Es obediencia completa, no es en parte. Ahora, fíjese que hay personas que dicen que aman a sus hijos, pero dice la Escritura también en Proverbios capítulo 13, verso 24, que el que detiene el castigo a su hijo odia, lo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige, lo instruye, le habla. Entonces hay un trabajo que hacer. Así como él ama a nosotros porque nos ama, nos corrige y nos disciplina. Y si el ama te corrige a ti, te disciplina y tú no cambias, ¿tú crees que vas a traer un cambio en tu familia, en tus hijos? Porque si Él nos ha llamado a nosotros, tenemos que ser, primero, cambiar nosotros y luego nosotros vamos a hacer esa luz en nuestro hogar. Y por tu obediencia, por tu fidelidad es que tu familia se salva. Hay escritura donde nos habla de que nuestra fidelidad, por ella Él tendría misericordia de los nuestros. Y vemos ejemplos. Ahora, fíjese que yo estaba leyendo Hechos, capítulo 16, y recuerden que estamos hablando de la adoración y de que debemos cantar y adorar, que cuando cantamos y adoramos y alabamos, algo va a acontecer, va a suceder algo. Y que las batallas se ganan es alabando. Tenemos que alabar con un corazón entregado completamente a Él. Ahora, en 1 de Juan capítulo 4, verso 20, dice, si alguno dice yo amo a Elohim y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Elohim a quien no ha visto? Y yo le voy a poner de esta manera, hablando de Proverbios, sobre corregir a sus hijos. Si alguno dice que ama a Elohim y odia a su hijo, porque claro, no lo corrige, no lo instruye desde temprano, es mentiroso. Entonces, amar a un hijo no es darle todo lo que quiere. Todos los juguetes que quiere, el último celular, el carro. Eso no es amar a un hijo. Amar a un hijo es corregirlo, instruirlo en la verdad. Y cuando estamos caminando de acuerdo a la palabra, en obediencia, sabemos que la Escritura nos dice que instruyamos al hijo en el camino. O sea que si verdaderamente estamos obedeciendo, eso lo vamos a hacer. Y si nosotros le tenemos el castigo, si vemos que está haciendo algo mal, es que lo odiamos. Hay amor de boca, porque si usted no se preocupa por el alma de ellos para corregirlo, lo odia, lo aborrece. Y de la misma manera, cuando tú no te preocupas por el alma de tu familiar, de tu vecino, del amigo, del hermano, y tú ves que anda mal, pero te callas y no dices nada, lo aborreces y lo odias. Ahora, vamos a leer lo que dice Hechos capítulo 16, porque Pablo y Silas estaban predicando, haciendo la palabra, llevando el mensaje, siendo obedientes, y por esto pues le cayeron arriba, le rompieron la ropa, lo golpearon, lo azotaron, dice que muchísimo. Vamos a leer el verso 22 en adelante. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel.
mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Elohim y los presos los oían. Entonces, mire, ellos están haciendo la obra, ¿verdad? Están llevando la palabra, le caen arriba, lo golpean, lo cierran, lo ponen en la cárcel, ahí están sujetos en un lugar ahí oscuro, y ellos están orando y cantando. Quizás si eso nos pase a nosotros, estuviéramos amargados y deprimidos. Ay, porque mira eso, lo que nos pasó. No, cantando y alabando. Entonces, cuando vengan los tiempos malos, si usted lo agarran y lo llevan a una cárcel, y lo agolpean y lo torturan, usted va a cantar y adorar. Ahí es que viene el asunto. Entonces, cuando usted adora y alaba, algo sucede. Entonces, mire que los presos estaban oyendo esto. ¿Se imagina usted que lo lleven a un campo de concentración, donde está la gente allí oprimida por el diablo, llena de demonios, y está amargada porque lo han llevado allí, lo han torturado, y usted llega todo sangriento, a lo mejor le dieron muchísimo golpe, y usted llega y lo primero que empieza es a adorar, Padre, y te alabo y te doy gracias y vamos a cantar, y empieza a alabar y a cantar? ¿Qué usted cree que va a pasar? O sea, los presos, los que estén ahí, se van a poner a decir, wow, ¿y qué es esto? Entonces dice, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Se rompieron las cadenas y se abrieron las puertas. Ahora, abrir puertas es libertad. Romper cadenas es liberación. Entonces, Satanás ata y pone cadenas y pone velos y demonios y oprime y atormenta. Y luego una puerta, la puerta para salir a la libertad. Yeshua es la puerta. Entonces, dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, se iba a suicidar, pensando que los presos habían huido. Pero este no era el plan que la Abba tenía, porque el plan siempre es del Abba. Y todo lo que ocurre, ¿verdad?, es a favor de aquellos que han de heredar la salvación. Entonces, dice que Pablo gritó, a gran voz clamó, no te hagas ningún mal. Mire cómo Pablo estaba ahí pensando en el prójimo. No te hagas ningún mal. Estamos todos aquí. Aquí están obrando muchas cosas. Primero los presos, se rompen las cadenas, se abren las puertas, está el carcelero, él ve esta manifestación, él se quiere quitar la vida porque dijo, bueno, me van a matar a mí, porque yo dejé escapar, pero sin embargo, Pablo intercede rápidamente y le dice, no te hagas ningún mal. Y dice, entonces, en el verso 29, entonces él pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Ahora, ¿qué usted cree que estaba pasando en él en ese momento? Le llegó el llamado del Espíritu Santo. Eso fue lo que pasó. Por eso él fue temblando. Y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Usted cree que él no había escuchado? ¿Que él no sabía qué era lo que Pablo y Silas estaban haciendo afuera? Ya el Abba estaba trabajando en ese corazón. Entonces, ellos dijeron, cree en el Adón Yeshua
y serás salvo, tú y tu casa. ¿Y cómo es eso? Espérate, si tú crees en el Adón Yeshua, ¿te vas a salvar tú y tu casa? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? El problema es que hemos tenido un pobre concepto de creer. Tenemos el concepto de creer, sí, yo creo, los demonios creen y tiemblan. No es creer de boca, es vivir, es regresarse, es caminar como Él caminó, es permanecer en Él, es hacer su voluntad. Son muchas cosas que envuelven el creer. Es caminar como Él, es ser como el Maestro, es dejarse guiar por Él, someterse completamente a Él. ¿Cuántos están dispuestos a someterse a Él? Hermanos, yo conozco muy pocos. Veo muchas familias muy desordenadas que a veces me preguntan, mira, ¿y qué hago? Porque mis hijos no quieren buscar, no quieren creer. Y yo le digo, tienes que orar al Padre, Él te va a decir sobre tus hijos. Y no tienen paz. Ahora, yo creo que yo soy un buen ejemplo de lo que el Abba puede hacer con una casa, con una familia. Porque, por ejemplo, yo tengo 3 hijos y un esposo. Un esposo que siempre me ha hecho la guerra, que se ha burlado, que ha blasfemado, que ha dicho tantas cosas. Y que yo he echado mi batalla y siempre como que digo, pero ¿será que se va a salvar? Pero no, es que imposible, no se puede salvar, porque mira lo que hizo, mira lo que hace, y luego el Abba me muestra que sí. Entonces, luego pues veo atrás mis hijos, siempre lo instruí, aunque en lo poco que sabía en el cristianismo, pero siempre lo llevé, les enseñé a orar, vamos a esto. O sea, le llevé y cuando conocí la verdad, a los 3 le mostré y le enseñé. Tanto al varón como a la hembra, que son los más grandes, los llevé a Israel. La niña no llegó a ir porque es muy pequeña, pero ella está ahí conmigo y yo la enseño todos los días. Tiene 13 años. Mi esposo, yo he sembrado la palabra, pero todavía la palabra no ha nacido en su corazón. Pero ya el Abba me dijo, lo voy a salvar. Entonces, yo soy un ejemplo de que si tú eres fiel al Abba, si tú persistes, y déjeme decirle, persistir en la fidelidad, es que tú vas con todo hacia adelante. Que se levante quien se levante, tú vas. Tú no abandonas, tú no dejas, tú no te devuelves, tú no eres infiel, tú no abrazas el pecado, tú estás buscando todo el tiempo cómo arrepentirte, cómo servirle, o sea, ahí está la fidelidad. Cuando tú haces eso, entonces tú crees en Él, tú vas a vivir como Él vivió, entonces serás salvo tú y tu casa. ¿Y dónde está el problema? En nosotros. Queremos que salven a nuestra familia, pero de boca. De la misma manera que creemos, pero de boca. Y no estamos dispuestos a servir. A servir, así como Pablo y Silas, voy a servir, me golpearon, me echaron a la cárcel, voy a cantar y adorar, no importa. Entonces, hermanos, si tú crees, pero creer y hacer, vivir la fe. Recuerden la Escritura, tú dices creer, bien haces. También los demonios creen y tiemblan más que tú. Tiemblan más que tú, porque la Escritura dice que debemos temblar ante la palabra, tenemos que respetar. No podemos pues vivir en el pecado, no corregir a nuestros hijos, dejar que hagan lo que le da la gana. ¿Y cómo tú quieres que se salven así? Lo primero es que si no somos fieles a Él, no se van a salvar. Entonces, si tú verdaderamente quieres que tus hijos, que tu esposo, que tu esposa, que tu familia se salve, entonces tienes que ser completamente fiel a Él. Te tienes que dar al 100%. No puedes querer llegar solo. Tienes primero que dar el ejemplo. Si tú participas de los pecados de tu esposo o de tu esposa que no es creyente, no estás dando ejemplo. Si tú a tus hijos le dejas el pecado y se lo pasa por arriba cuando son jóvenes y viven en tu casa, le estás haciendo el peor daño, lo odias.
Tú los aborreces, aborreces su alma, no lo corriges. Eso es lo que dice la Escritura. Y aquel que dice que ama a Elohim y aborrece a su hermano o a su hijo es mentiroso. Y dice que la verdad no está en él. Cuando uno tiene la verdad, uno la ama, la vive, la enseña por testimonio. Mire, yo voy a dar buen testimonio en mi casa y el Abba se encarga de lo demás. Busca el reino de Elohim y su justicia y lo demás viene por añadidura. Él te da la paz, el shalom de tu familia. Es así. Pero ¿cuántos están dispuestos, honestamente, a entregarlo todo y ser completamente fiel y caminar el camino que Él llamó? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a eso? Porque si tú no lo haces, entonces tu familia no se salvará. Si tú crees, creer, fe, vivir, caminar como Él caminó, dejarte guiar por Él, seguirlo a Él, no a los hombres, a Él, entonces serás salvo tú y tu casa. Y a mí el Abba me mostró que es así, que es por tu fidelidad que Él salva a tu familia. Recuerden que nosotros podemos interceder por nuestros hijos, por nuestro esposo, esposa, que se lo presentamos, que somos esos sacerdotes en el hogar para entrar en su presencia y pedir por ellos. Pero ¿cuántos conozco yo? ¿Cuántas personas que dan tan mal ejemplo en sus propias casas? ¿Y cómo se salvarán? Si ese es tu caso, este es un llamado a la fidelidad. Todavía hay tiempo. Es ahora. Es ahora, porque cuando empiece el tiempo malo de la tribulación, ya ahí, ¿qué vas a hacer? Lo primero es que posiblemente tu familia sea dispersada y no lo vuelvas a ver más. Y eso no quiere decir que no se vayan a salvar. El Abba sabe lo que Él va a hacer. Pero tú quieres verdaderamente tener paz y una seguridad de que todos en tu casa se van a salvar. Da el ejemplo. Tú das el ejemplo. Vive la verdad. Da testimonio. Persevera allí en fidelidad. No te sientes en las mesas de los demonios. No te vayas a participar con tu esposo o con tu esposa porque ay, que él no es creyente. Déjame irme a la fiesta porque es que yo lo amo. O déjame yo complacer a mi hijo o a mi hija, hacer cosas que no son agradables al Eterno. Ay, porque es que él es joven. Ajá. Lo odias, lo aborreces y aborrece a tu familia. No estás preocupado por el alma de ellos. Si tú verdaderamente amas al prójimo, si tú amas al prójimo y tu familia también es el prójimo, si tú no puedes amar a tus hijos y velar por esa alma, tampoco amas a Elohim. No se puede. La manifestación de que tú amas a Elohim es que amas a tu prójimo. Y lo primero es tu familia. Tu familia. Si tú corriges a tu hijo y tú sabes y lo instruyes en la verdad, y no le permites la vagamundería y el pecado, lo amas. Y entonces tú amas a Elohim. Y tú vas a velar por esa familia. Y vas a dar ejemplo. Y vas a madrugar. Y vas a orar. Y le vas a enseñar a ellos cómo se ora. Y le vas a enseñar a ellos a echar fuera los espíritus demoníacos. Y le vas a enseñar las cosas como la tiene que hacer. Lo vas a guiar en el camino correcto. Y él va por tu fidelidad a él. Aunque hagamos la cosa, mire, aquí no estamos diciendo que seamos perfectos. Estamos haciendo las cosas como hemos entendido. Y le pedimos perdón al Abba porque a veces no sabemos bien hacer las cosas, pero tenemos el deseo de agradarle. Él va a obrar. Va a obrar en tu vida y va a obrar en la vida de ellos. Y los va a salvar. Cree, vive la verdad. Y tú te salvarás y tu casa también. Entonces, depende de ti. Realmente depende de ti. Y lamentablemente, y con mucha tristeza, muy pocos harán caso de este mensaje. Se lo digo. Muy pocos. Yo estoy insistiendo siempre con lo mismo. Y veo como padres y madres que dejan a sus hijos, aún pequeños, pecar, pecado tras pecado. ¿Dónde está el amor? De ver a sus hijos desviados y que se pierdan.
¿Saben por qué? Porque ellos son los primeros que nos dan el ejemplo. Así que la fidelidad tuya abre puertas y rompe cadenas y libera. Y vimos los ejemplos. La madre que fue y le dijo que por favor, que su hija estaba atormentada por un demonio. ¿Y qué hizo? Grande es tu fe, hágase como tú quieras. Y su hija fue liberada y fue sanada. Entonces, hermanos, la palabra está ahí. Hay ejemplos. Hay ejemplos. Creamos y vivamos la verdad. Y demos testimonio, seamos luz. Sea luz en su casa. Usted tiene que ser luz, que no se preocupe, que el Abba hace el resto. Pero tú te mantienes creyendo por encima de quien sea. Y yo les digo, cuando yo iba a Santo Domingo, todo el mundo se volteó contra mí, aún mis hijos, mi familia. Yo me fui porque él me dijo que fuera y hiciera lo que él me dijo. Eso no era desobediencia. Ay, fuiste desobediente a tu esposo y te fuiste. No, yo fui obediente al Abba primero. Y déjame decirle que fue lo mejor que hice en mi vida. Porque el Abba se manifestó y me enseñó muchas cosas y yo pude ayudar a muchas personas. Era su obra lo que yo fui a hacer. Y al final, ¿qué hizo? Que todos se pusieran a mi favor. Mi propia familia luego. Entonces mi esposo era el que me llevaba al aeropuerto, el que incluso hasta me daba dinero para que yo comprara cosas a los pobres y se lo diera. Dígame entonces. Y mis hijos también, todos fueron a Santo Domingo, los 3. Y obraron allá conmigo. Y fueron a la cárcel también, los 2 más grandes. Y mi hijo cantó allí a los presos. Y la niña, así de pequeñita, la llevé a ayudar a los niños pobres. Entonces, al final, el Abba da la victoria y respalda a quien él envía. Pero tú tienes que persistir, escucharlo a él y ser obediente. Y cuando tú haces eso, el Abba va a obrar en los corazones de tus hijos y de tu familia. Y te va a dar ese chalón de que ellos estarán seguros. Aunque tú no lo veas, Él lo hará. Amén. Muchas bendiciones, mis amados.